Esta estrategia que te voy a mostrar hoy sí funciona. La uso semanalmente y me ha dado muchísimos resultados. Si tienes un cabello en transición como el mío, te estarás preguntando, ¿y entonces qué hago? ¿Voy a andar con mi cabello así todo desarreglado todo el tiempo, sin hacerme ningún tratamiento ni nada? Pues hoy te voy a enseñar un truco. Quédate hasta el final del video para que te enteres. Pues aquí donde están viendo mi cabello ya tiene aproximadamente 8 meses o 9 meses sin ningún tipo de tratamiento. Solamente me hago masajes, que les voy a dejar un videito sobre esto, y usando la misma rutina semanal. Y como se imaginarán, ya tengo bastante raíz. Tengo aproximadamente 6 dedos de raíz. Y miren, este es uno de los trucos que uso para que no se note tanto la raíz y la diferencia del cabello. Este pelo que está acá atrás está desrizado, tiene desriz, tiene queratina y está muy maltratado. Pero con la estrategia que uso, miren cómo queda el cabello. Rizos súper naturales. Me duran hasta 4 y 5 días. En la descripción les voy a dejar el enlace a un video que tengo sobre la rutina que uso diario antes de dormir para mantener los rizos así, hermosos, durante 4 o 5 días. Pero termina de ver este video para que te enteres qué me hago semanalmente en el cabello. Entonces, vas a necesitar Flexi Rods. Ese es el ingrediente más importante. Entonces, los Flexi Rods, hebillas o pellizquitos pequeños para aguantarte el cabello, un cepillo, peine de dientes anchos, muy importante. Para el cabello afro necesitamos un peine de dientes anchos. Si te peinas con un peine de dientes pequeñito, lo que vas a hacer es partirte más el cabello y maltratártelo mucho más. Entonces, peine de dientes anchos siempre. Vas a necesitar también mousse, crema de peinar y gel. Lo más lógico es usarlo todo de la misma línea, pero eso no influye tanto. El truco está en lo que te voy a enseñar más adelante. Puede ser de la misma línea o no. En este caso usé la crema de peinar y el gel de la misma marca y el mousse de una marca diferente. El primer paso es dividir el cabello en secciones. Por lo general me lo divido en 4 pedazos y comienzo siempre por el de abajo. Debes tener el cabello húmedo, no debes tener el cabello seco porque el resultado no será el mismo. Entonces, para humedecer el cabello utilicé este pomito que ven acá, que tiene agua natural y aceite de oliva para el cabello. Entonces ya ahí me da brillo y me hidrata el cabello. Entonces humedecí todo el cabello con esta agua que yo preparé. Separamos el primer mechón de cabello porque vamos a comenzar y lo primero que hacemos es usar la crema de peinar. Todas las hebras del cabello deben tener crema de peinar. Debes coger la cantidad exacta para el mechón de cabello con el que estás trabajando. Después aplicas el gel, igual el gel debe penetrar en cada hebra de cabello. Entonces aquí les muestro los Flexi Rods que estoy usando. Si se dan cuenta, todos tienen tamaños diferentes. Algunos son más pequeñitos y otros son más gruesos. Por lo general me pongo entre 40 y 50 Flexi Rods. Mientras más te pongas, mejor será el resultado porque recogerás menos cabello en cada Flexi Rod y le dará más posibilidad de secarse y que el rizo quede más definido. Recuerda, muy importante, debes retirarte los Flexi Rods única y exclusivamente si el cabello está completamente seco. Si el cabello no está bien seco, no habrás hecho nada. Habrá sido en vano que te hayas puesto los Flexi Rods porque no se rizará para nada. Debe estar totalmente seco. Por lo general no uso secadora, solamente me pongo los Flexi Rods y me los dejo de un día para otro. Un día entero con los Flexi Rods para que se sequen de forma natural. Porque la secadora te puede dañar un poco el cabello porque es calor que le estás dando al cabello. Entonces mejor no darles ningún tipo de calor y dejarlos que se sequen solos. Entonces enrollamos el Flexi Rod de afuera hacia adentro.
bien suave y la punta del cabello debe quedar bien enrollada para que no se abra y quede bien rizada. Como ven por acá, las punticas, a pesar de que lleva varios días estos rizos, las punticas están todavía bien rizaditas y es porque la punta deben enrollarla lo mejor que puedan, que quede bien enrolladita, bien húmeda en el Flexi Rod. Entonces después la enrollan bien hacia adentro, como les decía, y le dan una vuelta o si desean lo puedes dejar medio abierto. Hay personas que se lo ponen, que queda el palito así suelto, a mí me gusta enrollarlo para que no sea tan molesto a la hora de dormir. Como les había dicho, el primer paso es la crema de peinar, después agregamos el gel y por último el mousse. Que el mousse es lo que le va a dar consistencia y le va a dar más volumen al cabello. Debes aplicarlo en cada mechón de cabello. El mismo procedimiento en todos los mechones. Primero la crema de peinar, el gel, el mousse, entonces después te enrollas el Flexi Rod hacia adentro. Ay, miren aquí este rizito pequeñito. Ese rizito ya es mío, ese es mi cabello natural. Ya así es como van a ser mis rizos naturales, no estos de acá que son los rizos con Flexi Rod, lo que les estoy mostrando en este video, en este tutorial. Pero miren qué bonito queda ese rizito que está ahí. A mí me encanta. Otra cosa importante es que el cabello debe estar bien desenredado. Como pueden ver acá, todos los mechones de cabello le paso el cepillo al principio o al final antes de poner el Flexi Rod, pero debe estar bien desenredado. Pueden desenredarlo con el cepillo o con el peine de dientes anchos, pero deben asegurarse de que esté completamente desenredado. Miren aquí ustedes cómo va quedando. Por lógica, si el mechón de cabello es pequeño, es decir, cogiste poca cantidad de cabello, debes usar un Flexi Rod pequeño. Si cogiste más cantidad de pelo, usas un Flexi Rod más grueso. Chicas, a mí los Flexi Rods me encantan, se los recomiendo 100%. Ayudan muchísimo, te mantienen el cabello siempre arreglado, siempre tendrás tu cabello bonito, te lo cuidan porque no tienes que estarte peinando constantemente. De hecho, yo lo que hago por lo general es me lo subo, me hago un moño, a veces me pongo el turbante delante o simplemente como está bastante largo el cabello me cubre el cabello natural que está creciendo y que se nota la diferencia. Entonces con los rizos trato de acomodármelos de forma tal que no se note tanto la diferencia en la textura del cabello. Como todas sabemos, este paso del tránsito, de la transición al cabello afro natural es súper difícil y a muchas nos cuesta trabajo o nos ha costado trabajo decidirnos finalmente y a muchas no nos gusta hacernos el gran corte, como es mi caso. Yo no quiero cortarme el cabello, entonces lo que hago es esto, ponerme los Flexi Rods para disimular un poco la diferencia en las texturas del cabello. Porque de lo contrario tendría que cortarme el cabello porque se ve muy feo. La verdad a mí no me gusta cómo se ve el pelo natural con este pelo que está rizado. Entonces con los Flexi Rods queda divino, prácticamente ni se nota. Quizás ya dentro de unos meses me voy cortando las puntas para ir emparejando un poco el pelo, entonces ya que se vaya viendo mi cabello natural, entonces usaré otra rutina para arreglar mi cabello que se las mostraré más adelante. Por ahora, Flexi Rods y turbantes. Recuerden que tengo varios videos de turbantes, tengo varios tutoriales sobre turbantes. Este, por ejemplo, si se dan cuenta, este no es un turbante común y corriente. Esto es un pullover. Sí, turbantes de pullover. Fíjense, en mi canal de YouTube tengo tutoriales cómo crear turbantes con pullover. Sí, no boten más sus pullovers viejos, pullovers de sus esposos, de sus primos, tíos, pullovers grandes que alguna persona no quiera o que lo tengan tirado por ahí. Úsalo como turbante. Esto es súper sencillo. De atrás hacia adelante, una felpita de pelo y ya está. Miren qué natural queda. Turbante de pullover, se los recomiendo 100%, súper sencillo. Así que si les gusta esta onda de Nani y sus tips, vayan a buscarlo en mi canal de YouTube, que tengo varios tutoriales sobre turbantes hechos con pullovers. Mírenlo. Así que terminen de ver este video y vayan corriendo a ver los tutoriales sobre turbantes. Déjenme en los comentarios para saber qué opinan sobre estos turbantes, también sobre este video que estamos haciendo hoy de los Flexi Rods. Y si no lo has hecho aún, suscríbete a mi canal para que estés saltando de los próximos videos que estaré subiendo semanal sobre turbantes o Flexi Rods y otros tips.
siempre me pongo un flexi rod en esta parte de adelante, es decir, en el centro del cabello, en lo que sería el cerquillo, un cerquillo de cabello rizado, para que quede algo así, en este corte, como si fuera una calabacita, y me cubre un poco la raíz de adelante. Ya con ese cabello delante en la frente, van a verlo al final, quédense hasta el final del video, para que vean el resultado. Ya con ese cabello delante no se ve la raíz, está totalmente diferente al resto del cabello. Así que quédense hasta el final del video para que no se pierdan el resultado final. Ay, yo toda emocionada ahí con mi risita natural. Y por último nos ponemos el gorrito. Un gorrito que debe ser de satín para que no cree frizz, para que no frice el cabello. No les voy a mentir, es súper incómodo dormir con los flexi rods. Pero, como dice el dicho, para lucir hay que sufrir. Recuerden que tengo un tutorial sobre la rutina que uso diario para mantenerme los rizos durante 4 o 5 días. En la descripción les voy a dejar el enlace a este video, está súper bueno, se los recomiendo 100%. Si van a usar los flexi rods, deben usar esta rutina sí o sí. Y finalmente vamos a ver el resultado. Nos quitamos el gorro y comenzamos a retirarnos los flexi rods uno por uno de la forma inversa a la que nos los pusimos. Y después volvemos a darle la misma vuelta al rizo. Mírenlo acá. Y este es el último producto que utilizo, aceite de oliva. Este aceite es súper bueno, le da consistencia y brillo al cabello. Lo he hecho en cada mechón de cabello. Cada mechón de cabello que voy abriendo me unto bien en las manos el aceite de oliva y voy abriendo el cabello con los dedos llenos de aceite. Entonces cada hebra de cabello va cogiendo aceite y es por eso que da el brillo. Mientras más abras el cabello, más volumen tendrás. Miren ustedes mismas aquí el antes y el después, cómo queda el cabello. Quise compartir con ustedes mi rutina y mi experiencia con los flexi rods. Si alguna de ustedes quiere seguir mis pasos, solamente una que pueda ayudar, ya yo estaré muy satisfecha. Así que si quieren seguir mis pasos acá en los flexi rods y temas turbantes, sean todas bienvenidas. Déjenme su like, comentarios y suscríbanse si no lo han hecho aún. Y este es el resultado final del que les hablaba al principio del video. El pelo está totalmente parejo, no se nota la diferencia de texturas, el pelo que está natural, totalmente crudo. Mi cabello, si no me equivoco, es 4A, 4B y la mitad del cabello tiene otra textura porque está desrizada, tiene queratina y un montón de productos más.
Entonces con los flexi rolls me ayuda a disimular más y a emparejar el cabello con una sola textura. ¡Hola! Chiquitica, como pueden ver, ya tengo que terminar el video. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá, hasta el final del video. Suscríbanse si no lo han hecho aún para que siga creciendo esta comunidad de Nana y sus tips. Déjenme sus comentarios, sus likes y compartan este video con sus amigas. Chao, chao. ¿Cómo es que dice mami? ¿Cómo es que dice mami? ¿Eh? Chao, chao. ¿Cómo dice mami? Ay, ay, ay.